Los años en los que se produjo la Semana Trágica en Cataluña fueron años muy intensos y llenos de transformaciones en el país en general. Los sistemas de comunicación sufrieron cambios muy importantes y la comunicación de masas se estaba conformando como el sistema dominante. Los obreros españoles empezaron en estos años a tomar conciencia sindical y empezaron a surgir grupos como Solidaritat Obrera, en una asociación sindical de socialistas, republicanos y anarquistas. Los burgueses, pero, seguían teniendo mucho poder y se podían permitir el lujo de pagar por no ir a la guerra de Marruecos, hecho que provocó el descontento de la mayoría de clases bajas y, por tanto, el desencadenamiento de la Semana Trágica. Un factor importante es que en la primera parte del siglo XX destacó por muchas asociaciones que se formaron como casinos, ateneos, sindicatos, sobre todo en Cataluña. La población catalana y española, pero, estaba en pleno proceso de alfabetización y aunque solo el 48% del Estado sabía leer y escribir en 1910, la cosa iba proliferando. En cuanto a la demografía, en el primer tercio del siglo XX, Barcelona era un ejemplo de un deficiente desarrollo urbano. Durante las 2 primeras décadas, la ciudad recibió un aumento de la población de más de un 50%, y esto supuso algunos conflictos materiales en la vivienda y sobre todo en los servicios públicos. Con todo este flujo migratorio, la sociedad catalana pasó claramente a ser una sociedad industrial, como se ha dicho en el contexto político. En cuanto a mejoras urbanísticas, destacó el Plan Jauseli. Jauseli era un arquitecto francés que ganó el concurso internacional de 1907 y intentó encajar el Eixample barcelonés con los pueblos de alrededor como eran Sarrià, que aún no estaban anexionados a Barcelona. Esto se produjo en el 1921. Este planteamiento urbanístico nuevo afectó a la ciudad, ya que intensificó muchísimo más lo que eran las diferencias sociales entre barrios. Por último, cabe destacar que fue en estos años cuando se implantó la electricidad en la mayoría de la ciudad condal.